Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, El Salvador. Qué placer enorme saludarles a ustedes. Son las 6:30. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Ahora, en esta mañana de día lunes, en la que arrancamos desde luego con nuevos brillos y como siempre exhortándoles a cada uno de ustedes colocar a Dios en el centro de sus actividades para que éstas puedan cumplirse. Y más aún, ahora que ya tenemos desde luego una nueva ruta de cómo ir poco a poco comportándonos en este estado de emergencia, que quiera o no todavía lo tenemos. Recordemos que el día de mañana ya comienza un programa de reapertura de la economía, la cual pues va a permitir el ingreso ya operacional de ciertos rubros importantes. Ese es un tema muy necesario. Así es que desde ya quiero darle la más cordial bienvenida a la diputada Margarita Escobar del Partido Arena. Gracias por acompañarnos, bienvenida. Gracias, Margarita, por estar con nosotros. Buenos días, Ernesto. Buenos días, estimados amigos televidentes, colegas diputadas. Un gran día para ustedes. Quiero darle la más cordial bienvenida también a la doctora Lourdes Vigil, diputada del Partido Gana. Gracias por acompañarnos, doctora. Gracias a usted, Ernesto, por permitirnos dirigirnos a la nación salvadoreña. Gracias también. La diputada Cristina Cornejo del FBLN también. Ernesto, buenos días. Un placer compartir este panel con mujeres, como usted decía, con Margarita y por supuesto con la doctora Vigil. Y buenos días para todas y todos. Quisiera darles el tiempo a ustedes prudencial para dar sus puntos de vista con relación a este elemento que nos va a permitir a lo largo de esta hora y media conocer otros aspectos elementales. Doctor. Bueno, en primer lugar, tal como usted lo dijo, la mujer en la política está teniendo cada vez más espacio. Hemos tenido días de trabajo legislativo intenso. Entre nosotras, pues, nos tenemos mucho respeto, aunque tengamos diferencias políticas. Este día amanecemos, como todos sabemos, ya sin ley de emergencia y apelamos a la conciencia, a la responsabilidad de cada uno, al amor al prójimo, para cuidarnos entre nosotros, cuidarnos nosotros mismos, porque podemos llevarle la muerte a otra persona. Respecto a las declaraciones de la cadena de televisión el día sábado, pues lo que más ha llamado la atención es lo que se dijo respecto a la sala. En todo caso, cualquier cosa que pudo haberse tratado ahí no tendría efecto alguno en este momento porque estamos en otro escenario. Sí. El tiempo ha pasado, hemos intentado tener acuerdos entre Asamblea Legislativa y el Ejecutivo, pero hubo puntos medulares donde no se llegó a un acuerdo y por eso lo que se presentó no reúne lo que la sala nos mandó a hacer, un trabajo conjunto. Aquí está esa aclaración pertinente en la que hace referencia en atención a las graves aseveraciones hechas por el señor presidente de la República en cadena nacional el día 13 de junio del corriente. Considera necesaria hacer las siguientes aclaraciones y allí dentro de uno de los aspectos de manera clara, sostiene precisamente que no hubo ningún acuerdo en tal reunión. Decía, manifestamos enfáticamente que no se presentó ni se conoció, elaboró o diseñó ningún proyecto de ley. Las tres diputadas esta mañana en su programa fuimos parte de las negociaciones de tanto decreto bueno que el señor presidente terminó vetando. Mi respeto a cada una de ellas y por los aportes que le han dado al país y muchas otras que no están aquí. Lo segundo es que una cadena nacional es una herramienta para comunicar cosas importantes a la nación, pero hay que advertir sobre el abuso de la cadena nacional que puede transitar desde mensajes importantes a la nación hasta convertirse en tal exceso de justificación o adoctrinamiento o mensajería política en una democracia que debería ser una democracia real, y dice que esta sala desmiente categóricamente las afirmaciones del señor presidente de la República en las cuales expresó que los magistrados de la sala adelantaron criterio al conocer la ley. Sin embargo, no desmienten la reunión.
No, ellos dicen que fueron invitados a una reunión Claro. sin agenda, donde recibieron informe de la situación de salud. Yo invito a todos que lean el comunicado. Evidentemente la sala no niega una reunión, pero sí niega categóricamente que haya sido para los propósitos que señaló el presidente. Ahora, valdría En preguntarse si es pertinente que la sala también acepte invitaciones de esa naturaleza para conocer casos. Pues el artículo 86 de la Constitución obliga a los 3 órganos de Estado a colaborar mutuamente. Y esto pasa obviamente por el diálogo interorgánico. Eso por ningún motivo quiere decir ceder atribuciones y mucho menos, como lo hemos visto, robar facultades. En la conferencia se dijeron cosas y no se dijeron otras. Por ejemplo, no se habló de la mujer y la violencia que ha tenido en el país. Esta pandemia ha traído más violencia contra la mujer y está oculta. No se dijo ni una palabra. Yo quiero invitar a la señora primera dama de la República a que este mismo día se reúna con las mujeres diputadas y que conjuntamente armemos la estrategia nacional contra la violencia contra la mujer en el tema de la violencia intrafamiliar y el COVID-19. No lo he platicado con mis colegas diputadas, pero sí creo que estaríamos muy de acuerdo en reunirnos con la señora primera dama, a quien le externo mi respeto y mi aprecio, y que a la hora que usted diga y donde diga, lleguemos las mujeres diputadas a ponerle fin a lo que ahora es un gran titular: las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Mira, efectivamente, lo que ha pasado y lo que sigue pasando aquí en el país en relación al tema con el presidente, creo que es muy preocupante. La verdad es porque y nos vamos a lo mejor a referir más adelante, porque las fases presentadas son las fases que él mismo presentó, que son las que trabajó INCAE y son casi textual las que están en la ley, tanto en el 648 como en el 661, que lo vetó y que ha dado. Entonces, me parece que es un preocupante el manejo político que él hace en relación en el marco de esta situación. Primero, yo sigo evidenciando que el presidente sigue sin plan. Las cadenas nacionales parecen más una reunión de consejos de ministros en donde pide la opinión y trata de llegar a acuerdos, y no hay un tema de una presentación concreta ni de referirse a las grandes problemáticas del país. Sustituir el texto de la ley. No era una publicación oficial estaba en la página de la Asamblea y ahí salió, pero una en publicación el documento periodística. no está. Lo que pasa es que antes, cuando comenzamos a trabajar habíamos dejado Había quedado fechas, eso, sí. pero eso se cambió. Okay. Recordemos que, entonces, esto ha sido un proceso bien dinámico. Sí. En algunos momentos del texto, toda esta parte estaba en corchetes, no se tocaba. Lo que manda es lo que acaba de leer la diputada Cristina, que es el artículo 19 de la ley que le hemos dado al gobierno. Artículo 19, ahí está claro. Será el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología quien tiene la última palabra, en coordinación con el ente rector, que es el Ministerio de Salud. Sí, así es de que, mire, pero yo vuelvo al tema de decir la verdad y de hablar claramente a la gente, porque esto le presenta a los padres de familia un gran estrés. Si creen que los niños van a regresar a la escuela en cualquier momento, no, tiene que ir en correspondencia con la evolución del tema de salud. Hay otro tema que no se tocó, es el asilo Sara. Mire, nosotros estamos sumamente preocupados de la falta de información veraz sobre qué es lo que aconteció ahí. Hay mucha gente de la tercera edad que se ha visto contagiada, que ha fallecido, y el país no sabe qué pasó, qué sucedió. Se habla de que el virus se ingresó al centro. No sabemos cuántos son los contagiados. Hay un hermetismo total. Yo le he escrito al señor ministro de Salud, porque un grupo de diputados tenemos mucho interés en conocer de manera profunda qué está pasando ahí. El país está también ahí, otra zona, sin información. Entonces tenemos las cosas que no se dijeron: la violencia contra la mujer, gravísima en esta pandemia. El tema del asilo Sara, tampoco sabemos nada. La manipulación de la información, acusando a la sala, a la asamblea, a la embajada, que ya lo desmintieron. Entonces yo creo que sería el abuso de una cadena nacional. Mire, la cadena nacional se rige por leyes y se rige por conductas y por parámetros, y es
para informar aquellas cosas de interés público. Okay. Y yo haría Doctora. esa llamada. Respecto al centro de atención al adulto mayor Sara Saldívar, pues yo les recuerdo de que estamos en fase 3, convivimos con el virus y no podríamos tener en confinamiento a todo el personal porque no es posible. Entonces esta gente entra, sale, en algún momento, en algún descuido, alguien de los empleados llevó involuntariamente el virus ahí y es una población de riesgo. Sin embargo, habría que ver esas actas de defunción, a ver si efectivamente han sido fallecimientos por COVID o no. Recuerde que cada persona fallecida tiene que llevar el mismo protocolo a la hora de ser llevado al cementerio, porque todos deben de tratarse como si hubieran sido muertes por COVID. Bueno, lo cierto es que voy a hacer una pausa comercial, por eso es bien importante que a raíz de todo ese mensaje que no cabe duda que a muchos nos ha gustado, el hecho de volver de nuevo a la actividad normal, si queremos irlo poco a poco, es el sentido de poder mantener siempre la seguridad, la distancia social y sobre todo también si no hay mucho urgencia por salir y estar en lugares visitando familiares, siempre es muy importante mantenernos mejor en casa. Por eso es importante y necesario recalcar esa situación. Como lo dice la doctora Vigil, estamos en la fase 3, donde obviamente el contagio es mucho más latente y para eso hay que evitarlo. Lo cierto es que también ya hay conciencia, la economía hay que abrirla poco a poco, pero con todos los controles pertinentes y necesarios. Nos vamos a la pausa y regresamos con más. Gracias a usted por estar participando. Recuerde, formule sus preguntas, cuestione, critique, pero no ofenda. Eso es lo más importante para que podamos recoger, desde luego, todos esos insumos que ustedes nos están enviando a través de nuestro sistema de comunicación. Es que yo no le puedo dar la razón al presidente de la República que en una cadena nacional se refiere a una noticia periodística y no a la ley. Pero además, en relación al tema de educación, no fue lo único que dijo que no es cierto, sino la mayoría de cadenas se basó en cosas que no existen en la ley o que realmente son otra cosa. O sea, por eso a mí me parece grave, porque estamos hablando del presidente de la República y debe de conocer lo que en la Asamblea Legislativa se hace y, por supuesto, más cuando está hablando de vetos por inconstitucional. Lidal, vaya, en este tema, mire, y el tema de la violencia contra las mujeres no hay que verla y hay que decir que la cuarentena era necesaria. Es gravísimo lo que ha pasado. En estos 3 meses, casi 30 mujeres han fallecido producto de los feminicidios en las manos de sus parejas, pero sobre todo la violencia se incrementó en un 70%, pero además también la violencia sexual hacia los niños y a las niñas. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha planteado que el tema de la cuarentena obligatoria no es recomendable, sobre todo también por los países pobres, por todo este tema que pasa. No tengo trabajo, no tengo ingresos, no tengo ayuda. Muy bien. Esa es una realidad social calamitosa, preocupante. ¿Qué se está haciendo? Lo primero es este plan de reapertura que debe ser de acuerdo con los protocolos sanitarios. Ya el gobierno marcó 5 etapas, está bien. La ley tenía 4, está bien, pero ya nos encaminamos a eso. Segundo, se va a necesitar un salvataje para estas empresas. Por eso se aprobaron $600 millones que serán administrados por Bandesal. ¿Qué hicimos con Bandesal? La convertimos en una verdadera banca de desarrollo para que los intereses a los cuales Bandesal preste a la micro, mediana y pequeña empresa no sean las mismas tasas como si fuera en el sistema financiero, sino que se convertiría en una banca de desarrollo que le ayude a estas empresas. Tercero, debemos crear un fideicomiso que ahorita a las 10 de la mañana hay comisión de Hacienda. Es muy probable que vamos a empezar a ver el tema del fideicomiso. Luego, en los $2.000 millones extras también ¿Qué va cosas dinero. ¿Qué cosas se entrampan el tema del fideicomiso? No lo ha entrampado, simplemente no hemos tenido el espacio Todavía para no se ha entrado a discutir debatirlo. a fondo esto. Por eso no ha habido acuerdo. Ahora a las 10 de la mañana nos han convocado a los miembros de la Comisión de Hacienda para ver el tema del fideicomiso, pero hay que ver la estructura del fideicomiso, hay que ver quiénes la van a conformar. Por ejemplo, sé que ahí han puesto a una gremial que no tendría interés
de participar. Esto lo tenemos que verificar dentro de unos minutos. Por ejemplo, la Cámara de Comercio, entiendo yo que no tendría interés de participar en el fideicomiso. No lo estoy aseverando ni quiero poner postura de la Cámara, tengo que verificar ese dato. Pero hay que revisar la estructura del fideicomiso, hay que revisar cómo va a funcionar y los miembros. El fideicomiso es parte de los acuerdos que tenemos ya por ley cuando se autorizaron la búsqueda de los 2.000 millones de dólares. Pero ¿qué más hemos hecho? En la Comisión de Economía aprobamos la ley para la protección del empleo. Esa ley de protección del empleo es la que habilita la utilización de estos 600 millones de dólares para rescatar a la MIPYMES y además para el pago de proveedores. Hay dos tipos de pago de proveedores: aquellos de privado a privado y aquellos de público a privado. Los proveedores normalmente son pequeños y medianos empresarios que hay que pagarles precisamente para que puedan tener capital de trabajo y vuelvan a reiniciar su economía. Yo esperaría que en la Comisión de Hacienda ahora abordemos el tema del fideicomiso, que es parte de esto. El otro tema pendiente es la transparencia. No porque hay emergencia quiere decir que los mecanismos de rendición de cuenta y transparencia se van a obviar. Por eso nosotros en nuestra ley pusimos contundentemente el acceso irrestricto a la información pública, tal como está en la ley, cosa que no existe en el decreto 31. En el decreto 31 solo piden el acceso a los recursos, pero ningún mecanismo de rendición de cuentas. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que aquí estamos diciendo o lo uno o lo otro, y nosotros estamos diciendo no puede ser o lo uno o lo otro, es todo el sistema. Sobre todo porque si ya entra mañana parte de un grupo de empresas o sectores a trabajar, tienen que establecerse ciertos protocolos, como ya lo estableció el gobierno. La gran pregunta es, ¿bajo qué aspecto de legalidad se tiene esto, doctora? Pues nosotros esperaríamos también que se pronuncie en la Sala de lo Constitucional. ¿En qué sentido, doctora? Porque es la que... ¿Que avale el decreto tal y como está? Yo esperaría que sí, porque este decreto para nosotros reúne las condiciones para tener una apertura económica gradual y con las medidas necesarias. Obviamente esto es porque ya no nos quedó otro argumento legal para evitar esto, porque nadie abre la economía cuando usted está teniendo aumento en número de casos. En ningún país pasa eso. Sin embargo, pues sabemos que ya es necesario ante lo que nos viene y precisamente por eso es que se ha dado este decreto. Ok, esta figura de la restricción de la que se habla, que tiene este nuevo decreto y que va en contra de lo que planteaba la sala, lo cual médicamente a nosotros no nos parece así. A eso voy. Porque tiene que médicamente es válido que exista esa. Sí, tenemos que priorizar la salud y la vida. En eso nos basamos desde nosotros, su para ángulo como técnica, como sí, profesional en el área médica. Así es. Sí es válido que tenga esa figura. Sí, para nosotros sí. Ok, vamos a ver. Bueno, mira, yo no soy médica, pero yo quiero decir que también estoy a favor de la salud y de la vida de los salvadoreños y las salvadoreñas. Es preocupante, pero también estos más de 80 días de cuarentena está llevando el riesgo de otra parte de la vida, que es el tema de una crisis alimentaria que está viviendo la población salvadoreña. Más del 60% de la población salvadoreña también se dedica al sector informal de la economía, y de hecho también el Instituto Interamericano de Estudios Fiscales ha planteado que este año El Salvador tendrá su caída económica más fuerte después de la era democrática. De hecho, la Organización Mundial de Salud también ya ha planteado que con el tema de las cuarentenas obligatorias no es cierto que se resuelve el tema. Eso tiene que ver, amigos y amigas, cómo nosotros acatamos el tema de la cuarentena, cómo nosotros respondemos y hacemos casos a las medidas precisamente de sanidad y de salud. El coronavirus es ahora una enfermedad endémica. ¿Qué quiere decir eso? Vino para quedarse, y de hecho la Organización Mundial de la Salud lo que ha planteado es que los estados tomemos medidas para tratar de convivir con el virus de una manera que el tema de la afectación y la propagación sea lo menos posible. De hecho, también hay premios Nobel que se han manifestado en el hecho de que el tema del confinamiento obligatorio va a causar más secuelas y más destrucción que el mismo coronavirus. Entonces hay que ponerle también mucha atención a todos los otros factores que nos están pidiendo eso. Y yo precisamente por ese manejo que hay del transporte público, Ernesto, daba los datos que no ha habido transporte público
desde hace varios meses ya, no sé se cuánto. considera que es un foco de infección. A Ese es eso un voy. planteamiento que Se hace acá. considera, No sé si nos pero dice si no ha respecto. habido transporte público en este tiempo, ¿cómo es que tenemos esa cantidad de contagios? Una opinión, Según la doctor. pirámide de exposición está entre los factores más predominantes para que se den los contagios. Y suponiendo que los empresarios y el personal de transporte guarden las medidas y se facilita ese contagio, la gente va a viajar a los puntos de aglomeración, al mercado, al banco, y ahí se va a contagiar. Entonces, otros países han tenido esta medida y hay estudios sobre eso y ha funcionado, por eso se retomó acá. Margarita, ¿va el país a seguir teniendo de primera... Bueno, se pusieron muy de moda las reuniones, ¿no?, de las comisiones. ¿Eso se va a seguir dando de ahora en adelante ya Sí, con esto o ya no? La Asamblea ha estado en permanente No, reunión. pero sí. ¿vamos a seguir teniendo reuniones con el Ejecutivo y la Comisión Política? Yo esperaría que sí, mire, el diálogo Sí, siempre da espacio para resolver los problemas. Por El ejemplo, diálogo- ¿en qué? ¿Para hablar de qué, por ejemplo? Mire, de por lo que ejemplo, viene. la Me estoy Asamblea- adelantando un poquito. La Asamblea pero- tomó dos acciones, superó el veto legislativo del 648. Pero eso ya no tenía, pero eso ya no ¿cómo tenía cómo validez. porque expulsamos todo lo que la sala había dicho era Exacto. inconstitucional. Eso está en manos del presidente, que tiene 3 días para mandarlo a la para sala. mandarlo a la sala. Pero también le aprobamos una ley que es este 661, que tiene una solución inmediata el señor presidente, y yo esperaría que reaccione y que la sancione. Pero ¿Por él qué? tiene el 31, el decreto 31. Sí, pero el 31 nos vuelve al mismo ciclo vicioso. Es que la sala dice, puede emitir normativas siempre y cuando sean constitucionales. Y usted no puede restringir ¿Y lo derechos inconstitucional es? por decreto. Está La restringiendo restricción. De movilidad. Pero si técnicamente, el derecho, sí, pero médicamente, dice la doctora, que es válido. hay una forma de hacerlo, y es a través de la Asamblea Legislativa, que es la ley que le hemos mandado. Usted puede restringirlo, pero con decreto legislativo, Y de hecho, con ese protocolo la ley sanitario. establecía protocolos sanitarios para volver al tema del transporte público. Y uno especial para el transporte. Dado por el gobierno, por cierto, y aprobado por el ministro de Salud. El 50% de pasajeros, Ok, con distancia ciertas uno y medidas, uno. Y sin doctora. querer ser pesimista, pero si tuviéramos un repunte de casos, un aumento brusco de casos, Hay que vamos a revisar. tener que sentarnos. Y de Vamos hecho a tener eso que lo seguir decía la ley, dialogando. Hay que eso lo decía la ley. Porque eso es una probabilidad muy grande la que tenemos, a Y lo pesar de las prevé- medidas y a Exacto. pesar de los Pero esfuerzos, aquí es una probabilidad. Muchos se están pronunciando y dicen, pero volver de nuevo a cuarentena rígida va a ser... Pero mire lo que dice la doctora Vigil, si aquí salimos a la calle desordenadamente porque no quiere aprobar una ley que ya contempla los protocolos, pues lo más probable es de que vamos a tener que estar súper atentos. Pero esta reprogramación planteada por el gobierno, anunciada ayer en cadena nacional, ¿les parece a ustedes? Sin protocolo no se puede. Pero Si entiendo es- que hoy si por es- la mañana el Ministerio de Trabajo va a dar a conocer Si es No los es el protocolos. Ministerio de Trabajo, el Sí. Ministerio de Salud que Es de establece los salud. O creo que protocolos. ambos. No sé si, Si no es sé si ambos. inconstitucional, Ambos tienen tampoco que se estar. puede. Tampoco se puede. Es que Cuando tiene en sus manos la ley que la sancione, Lo y de, todo las, bien. lo de Ok, las fases brevemente. lo de las fases es correcto y nosotros apoyamos y respaldamos porque de hecho son las mismas que están en la ley, pero está incompleto porque la ley garantizaba lo que no incorpora el decreto 31. Estaba en la ley, que es las medidas de sanidad, protocolos y salud, y obviamente Ok. no el tema de la Doctora restricción de Vigil, garantías. conclusiones. Yo espero pues que la población tome conciencia, vamos a esperar el comportamiento de la enfermedad en los próximos días y para nosotros de eso depende las medidas y las conductas que se tomen posteriormente para salvaguardar la salud y la vida. Yo mi agradecimiento a todos los médicos del país, enfermeras, todo personal que está trabajando en primera línea, exponiendo su vida y que están muriendo. Estamos viendo cómo los médicos Ok. salvadoreños están cayendo. Y a los salvadoreños, seamos prudentes. Ante la falta de ley, seamos prudentes. Así es. Acatemos las normas que ya aprendimos, ya nos educamos a convivir con el COVID. Así es. Y lo importante es que para no regresar a una situación como la que hemos estado, es bueno que cada uno tome las precauciones, Exacto. ¿verdad? La distancia social, usar mascarillas y evitar, pues sí, estar aglomerados si no es necesario. Doctora Vigil, qué gusto, gracias por haberme Gracias acompañado, a de usted. verdad, qué gusto. Muy amable. También Margarita, Ernesto, como gracias, siempre. doctora. Y Gracias. también Cristina, gracias por Gracias, habernos Ernesto, acompañado gracias. esta mañana en apertura de lo que es la semana. Por supuesto, para conocer y comprender mejor en qué consiste la situación actual
en la que se encuentra el país y qué es lo que viene. Creo que nos ha quedado muy claro y ese es uno de los principales objetivos acá en Grupo Megavisión, siempre ofertarles a ustedes los diferentes ángulos por los cuales se versan los temas y que usted construya su propia lectura. Gracias a todos los que han participado con sus mensajes. Qué bueno, gracias, síganlo haciendo. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.